Las 11 de la noche. Radio Tentación, todos en una. El despertar de la conciencia. Buenas noches, bienvenidos y bien halladas. Como habréis podido observar, la voz de esta noche no es la voz habitual. Buenas noches, Salvador. Esta noche es un poquito especial, porque nuestro compañero Salvador no está aquí. Y si os soy sincera, es la primera vez que voy a hacer esto sola, con lo cual igual podéis notar un poquito los nervios en mi voz, aunque intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Todos creo que todavía estamos recordando la noche de San Juan de ayer, esa noche tan mágica, donde escribimos en papeles las cosas que no queremos que vuelvan a pasar y las tiramos a una hoguera, y donde también se escriben las cosas que queremos que pasen en otro papel que guardamos hasta el año que viene, deseando que nuestros sueños se hagan realidad. Espero y deseo que todos vuestros sueños se hagan realidad. Y dicho esto, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Hoy nos vuelve a acompañar de nuevo Luis Villar. Para los que no nos pudisteis escuchar el miércoles pasado, Luis Villar es trainer avanzado de una disciplina que se llama Diksha. El miércoles pasado estuvimos hablando de esta disciplina. Sin embargo, hay personas que nos han dicho que querrían saber más. Así que buenas noches y bienvenido de nuevo, Luis. Hola, buenas noches, Nuria, y buenas noches a todos los oyentes. Yo quería hacerte hoy una petición especial, ya que el miércoles pasado estuvimos hablando de qué era la Diksha. Me gustaría que hoy nos dieras la explicación, pero enfocada a todas aquellas personas que no creen en ningún tipo de religión, aquellas otras personas que se pueden considerar ateas, aquellas personas que el concepto divinidad no les gusta. ¿Cómo explicarías qué es Diksha para este tipo de personas? Bueno, yo creo que también es una tarea fácil. Diksha es una herramienta que tiene la humanidad. ¿Para qué esta herramienta? Pues para que el que recibe Diksha pueda centrarse realmente en su ser interno, que habitualmente no hace. Estamos muy acostumbrados siempre a mirar hacia el exterior y muy poco acostumbrados a mirar hacia nuestro interior. Entonces, esta herramienta Diksha hace que el que recibe esta energía, porque la Diksha es una energía, le incita, quiera o no, a plantearse muchas cuestiones que nunca es posible que nunca se haya planteado. Entonces, al plantearte todas estas cuestiones, te obliga a hacer una introspección hacia tu interior. Y realmente esto es lo verdaderamente hermoso de esta energía, que además esta energía va hacia lo que realmente tu ser interno necesita. Muchas veces tú quieres enfocarla, como estás acostumbrada a hacerlo en el exterior, a enfocarle a una parte de ti, y a lo mejor eso no es lo que le interesa a tu ser interno.
Entonces la Diksha te va a incentivar esa parte que a lo mejor no te gusta, que sigues sin querer ver, y te hace que te preocupes un poquito de esas cosas que posiblemente y voluntariamente hayas ocultado y que se han quedado en tu inconsciente y se han convertido en cargas que te van a hacer sufrir en un futuro. Es decir, que si una persona recibiera Diksha de una manera continuada, podría afrontar esas partes de uno mismo de las que muchas veces no somos conscientes o incluso no queremos ver. ¿Esto nos ayudaría? Sí, por supuesto que sí, a mí me han ayudado, ¿eh? Y lo mejor es hablar por propia experiencia. Lo mejor es si una persona que se está precisamente intentando explicar a otras cómo funciona esta herramienta, cómo funciona esta energía, lo mejor es basarse en tu propia experiencia. Y a mí me ha ayudado. A partir de que yo la conocí, en 7 de marzo del 2006, yo empecé a recibir Diksha con cierta frecuencia, y cada vez, cuanto más la recibía esta energía, más me obligaba a percatarme y a darme cuenta de cosas que había ocultado dentro de mi inconsciente. Diksha también, entre otras cosas, despierta el potencial creativo y las diferentes habilidades que tenemos. ¿Cómo es esto posible? ¿De qué manera lo podemos testar o comprobar? Claro, es que la Diksha, cuando realmente te preocupas de lo que tú tienes dentro de ti, te hace sacar pues habilidades que no confiabas en ellas. Te da alegría, y la alegría incentiva la creatividad. Cuando te encuentras a gusto contigo mismo, te preocupas por cosas que te hacen ser creativo. Por consiguiente, la Diksha, en este sentido, pues aumenta la creatividad que hay dentro de ti, y que muchas veces ni siquiera te hubieses percatado de que tenías esas habilidades. Y también nos ayuda a encontrar la paz interior y la armonía. Y de esto sí que puedo dar fe. Evidentemente. Cuando antes de contestar esta pregunta, diré que cuando se creó esta energía, se canalizó esta energía en India en 1989, tenía un propósito muy claro, y era liberar del sufrimiento al ser humano. Entonces, cuando un ser humano que está tan acostumbrado, y lo repito, tan acostumbrado a sufrir, y cuando digo sufrir no me refiero a ese sufrimiento físico que tenemos por una enfermedad, por un golpe, etcétera, sino al sufrimiento que es más profundo, que es el sufrimiento psicológico. Cuando realmente tú tienes solucionada esta faceta dentro de ti, todo lo demás se da. Es evidente que se dé. Entonces, tu pregunta, ¿me la vuelves a preguntar otra vez, por favor, Nuria? Estaba afirmando que te llena de paz interior y de armonía. Exacto. Entonces, cuando realmente tú has experimentado, que de eso se trata, esa es la forma para dejar de sufrir psicológicamente, cuando experimentas lo que te causa el sufrimiento, pues llegas a una paz interna que solamente cuando se experimenta realmente se puede hablar de ella. De otra forma no podrías hablar de esa paz. Hay muchísimas meditaciones que incitan a la paz interna, que cuando estás meditando dejas
dicen algunos la mente en blanco y eso te da mucha paz. Mira, no. La paz mayor se alcanza cuando realmente el sufrimiento ha desaparecido en ti. Entonces, evidentemente, esto crea una paz dentro de ti que es difícil de explicar, pero que se da. Ves las cosas de otra forma, adquieres esa armonía que te hace que veas los hechos que se presentan delante de ti de otra forma, de otra manera. Sí, Estás quizá en paz. esto tiene mucho que ver. Has dicho algo muy importante, que muchas meditaciones nos llevan y nos dicen que hay que dejar la mente libre de pensamiento. Pero muchas veces, o al menos a mí me pasó cuando intenté comenzar a meditar, había leído mucho sobre la forma de meditar y básicamente era el dejar la mente en calma para que no apareciera ningún pensamiento. Pero bastaba que yo me enfocara para que no hubiera ningún pensamiento en mi mente, para que todos los pensamientos llegaran de golpe. Y a mí eso me produjo pues cierto estrés, porque yo no hacía nada más que leer sobre el tema y a leer libros sobre yoga, libros sobre cómo meditar, libros de concentración, y no había manera. Y yo me preguntaba, ¿y esto por qué? Y evidentemente es por lo que tú has dicho, porque cada uno tiene primero que buscar su forma de meditar. Muchas veces se puede meditar dando un paseo por la playa, cocinando a los que les gusta la cocina, o simplemente cuidando las flores del jardín, porque el estado meditativo, el dejar esa mente en calma, es primero encontrar ese momento, ese santuario donde puedas estar contigo mismo y, como bien has dicho, donde poder experimentar ese sufrimiento. Y con esto quiero enlazar con una de las enseñanzas de la Oneness. La Oneness University está en India, la Universidad de la Oneness, y allí es donde se van a hacer procesos que suelen durar un mes. Son procesos de profundización a nivel interno, a nivel de crecimiento de una persona que va allí directamente a conocerse, porque cuando estás allí sí o sí te tienes que ver con lo que te gusta y con lo que no te gusta. Y hay enseñanzas, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, Luis, a mí me parecen un poco algunas contradictorias, pero hay otras que a una persona, como hemos hablado antes, que no está habituado a hablar de temas o en términos espirituales o en temas de términos de divinidad, de rezar, hay 4 verdades que se enseñan en la Oneness a través de Diksha, y una de ellas hace colación a lo que estabas diciendo. El 90% del sufrimiento es autocreado, creado por uno mismo. Y en este momento me imagino que habrá muchas personas que nos estén escuchando que se hayan echado las manos a la cabeza. Porque con lo que estamos viviendo, con lo que estamos viendo todos los días a nivel global y a nivel mundial, ¿cómo podemos decir que el 90% del sufrimiento es creado por uno mismo? Claro, entiendo la pregunta que planteas. Porque el otro sufrimiento es, como he dicho antes, es un sufrimiento físico, y eso estamos muy acostumbrados a manejarlo. En el momento que tenemos un dolor de cabeza, nos tomamos una pastillita y el dolor de cabeza desaparece. Si nos torcemos un tobillo, pues vamos al fisio y nos puede solucionar el tobillo y podemos seguir andando con tranquilidad. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro de nosotros cuando se nos presenta un hecho? Un hecho que nos hace sufrir. Tenemos una emoción delante y esa emoción nos hace sufrir. Como no estamos acostumbrados a sufrir internamente, como he dicho, solamente estamos acostumbrados al dolor externo, el dolor físico, lo que hacemos es ocultar esa emoción, ese dolor. Nos vamos al cine o ponemos la televisión, aunque no sea la hora de ver la televisión, para ver cualquier tontería que eche en ese momento en cualquiera de las múltiples cadenas que tenemos.
nos vamos, lo que yo llamo con cierta sorna, al Corte Inglés, o nos vamos a la cocina para prepararnos algo que nuestro cuerpo no necesita en ese momento, pero que necesitamos cubrir esa ansiedad que nos crea el habernos enfrentado con esa emoción que nos duele, y con todas estas cosas que hacemos, huir. Estamos huyendo de la emoción y eso nos provoca sufrimiento. Entonces, como no experimentamos ese dolor que nos ha causado el hecho que tenemos enfrente, lo que hacemos es huir de ese hecho. En este sentido, lo que se dice que nosotros nos estamos provocando el sufrimiento. Lo estamos escondiendo, esa emoción, estamos escondiendo en el inconsciente lo que nos provoca ese dolor del que queremos huir. Pero esto, al cabo de X tiempo, a veces es muy cercano a la situación que te ha causado esa emoción, y otras veces es más lejano, pero siempre vuelve a salir y vuelve a hacernos sufrir. Y además, cuando sale con mucha más potencia que la primera vez, con lo cual sufrimos mucho más. Esto es a lo que se refiere, que nos estamos creando nosotros mismos el sufrimiento, y todo solamente porque no somos capaces de enfrentarnos a un hecho que nos provoca en un momento determinado dolor. ¿Y cómo podríamos enfrentarnos a esa emoción? ¿De qué forma se podría hacer? Porque claro, cuando estás acostumbrado y llevas ya muchos años con Dixa y llevas muchos años conociéndote a ti mismo, creciendo a nivel interno, quizá nosotros lo vemos de una forma muy clara, pero puede haber muchas personas que nos estén escuchando, que estén diciendo, sí, vale, me parece muy bien lo que estás diciendo, pero realmente en mi día a día, ¿cómo afronto yo esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Sí, esta es una pregunta habitual. Se da cuando doy algún curso en el que se trata el sufrimiento, siempre hay alguien que presenta esta pregunta. Bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, la contestación también es sencilla. Lo primero que hay que hacer es ser consciente de que no debes huir. Y ponerte en esa conciencia de que no debes huir es ponerte en la situación de: ¿estoy culpabilizando a alguien? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Por qué tienes que culpabilizar a alguien? Cuando culpabilizas a alguien, estás huyendo del auténtico problema. La segunda cuestión es: ¿me culpabilizo a mí mismo? Me digo, pobrecito de mí, ya me ha tocado otra vez, qué mala suerte estoy teniendo. Esto es una forma de culpabilizarte. Esta es una forma también de no querer agarrar, como se suele decir, el toro por los cuernos. Una vez que no culpabilizas a nadie, una vez que no te culpabilizas a ti mismo, una vez que, como he dicho antes, no quieres mirar afuera, no quieres mirar adentro, y lo que haces es mirar afuera, con lo cual te vas al cine, te vas a ver la televisión, te pones ante un plato que te gusta, etcétera. Cuando no quieres ver también dentro de ti lo que realmente te está ocurriendo, entonces simplemente tienes que hacer otra cosa más importantísima, y es el aceptar que te está ese hecho doliendo. Acéptalo. En la Ones dicen una frase que a mí me gustó muchísimo cuando la oí por primera vez, y es que arrulla esa emoción, cógela en tus brazos y arrúllala como arrullarías a un bebé recién nacido. Acepta eso que te está haciendo sufrir. Y cuando cumples estas 4 cosas, creo que he dicho, entonces
de verdad eres consciente de que estás empezando a enfrentarte a lo que realmente te duele y te molesta, y no estás huyendo. Y cuando llegas a cumplir estas 4 premisas, te das cuenta de que el dolor empieza a desaparecer. Pero si no desaparece la primera vez, no te desmorones. Inténtalo de nuevo. Inténtalo a lo mejor al día siguiente, pero inténtalo. Reflexiona sobre lo que acabo de decirte. Te estás culpando a ti mismo, estás culpando a los demás, te estás yendo al cine, estás buscando el exterior, lo que deberías encontrar en el interior. Te estás aceptando que realmente esto te ha producido dolor. Inténtalo de nuevo. Y luego aplica otro principio que te puede clarificar bastante lo que estamos diciendo, y es que el sufrimiento no está en el hecho, sino en la percepción del hecho. Grandes en tu palabras, percepción. sabias palabras. Sí. En este momento invito a todas las personas que nos estén oyendo, todos los que queráis hacer alguna consulta o alguna pregunta a Luis o queráis compartir. El teléfono al que podéis dirigiros es el 91-569-7592. Y las líneas están abiertas durante todo el programa, tanto hoy como en los siguientes programas. Así que todos aquellos que tengáis alguna cuestión, que tengáis alguna pregunta que queráis realizar, o simplemente queráis compartir algo con nosotros y con el resto de las personas que nos están escuchando, os animo a que realicéis esa llamada y colaboréis también con nosotros en este despertar de la conciencia. Respecto a lo que estabas comentando, Luis, muchas veces no nos damos cuenta cómo llenamos los huecos a través de la televisión o a través de la comida, y no nos damos cuenta que hay muchas veces que realmente comemos emocionalmente. Cuando tenemos ansiedad, nos dirigimos a la nevera y cogemos lo primero que encontramos. ¿Y qué me decís, queridos oyentes del chocolate? Sí. ¿A quién no le ha pasado? Sí, hay muchas personas con los que he tratado, con las que he estado haciendo cursos y alguna terapia, que me han confirmado de que a veces, cuando están en esa angustia, han sido capaces de ir a buscar el chocolate y de una tacada, pues se suele decir, meterse toda una tableta de chocolate. Es curioso, pero es así. ¿Cuántas veces? Yo he de reconocer que algún sándwich de nocilla se escapa, Pero bueno, no es por causa de esa angustia, es porque realmente te ha gustado siempre la nocilla, y pues tampoco está tan mal el comer un bocadillito de morcilla de vez en cuando. No morcilla. Un lapsus lingüe que, bueno. Eso que traemos un poquito de hambre, ¿no? Sí, porque no he cenado. Vale. Pero de todas formas nunca comería una morcilla, porque, como sabes, Nuria, no como alimentos que vienen de determinados animales. Sí, esto es algo de lo que también me gustaría hablar. Con tu permiso, sí. Vamos a hacer un inciso sobre este tema, porque, como todo, hay pues muchas formas de interpretar la espiritualidad. También lo comentábamos el miércoles pasado con Mafalda. Como decía el maestro, hay tantas verdades como ríos llegan al mar. Entonces hay muchas personas que, bueno, de hecho la oneness en sus procesos, cuando estás allí durante el mes, la comida que tienen es ayurvédica. Y además totalmente vegana. Allí no hay, de hecho, no tomas ni huevos, nada que venga. La carne no existe. Exacto, nada que proceda del animal. Esto tiene una explicación que ellos también nos facilitaron, y es que la carne tiene una vibración muy baja.
Entonces, cuando tú estás intentando elevar la vibración, cuando hablamos de vibración, hablamos que no tenemos solo un cuerpo físico, sino que también tenemos otra serie de cuerpos energéticos, etcétera, y tenemos un cuerpo de luz. La vibración es esa elevación del cuerpo de luz, de esa divinidad que no me canso de decir que cada uno de nosotros tiene dentro. Entonces, cuando tú estás intentando elevar esa vibración de tu cuerpo de luz e ingieres carne, se produce, digamos, un desequilibrio, porque estás elevando por una parte tu cuerpo de luz y por otra parte estás ingiriendo un alimento que tiene una vibración muy baja. Pero también me gustaría lanzar una lanza en este aspecto. No siempre hay que dejar de tomar carne, de beber Coca-Cola, de tomar café o dejar de fumar para conseguir encontrarse a uno mismo y continuar en este camino de la espiritualidad. Es decir, que yo creo que cada uno tiene que sentir cuando llega el momento, de lo que necesita en ese momento. No porque me han dicho que la carne es mala o la leche es mala o el tabaco es malo, voy a dejar de hacerlo para elevar mi vibración y así encaminarme a la espiritualidad, porque esto a la larga va creando precisamente lo que estamos intentando evitar hacer. Me explico. Si a ti te gusta mucho la carne, pues no pasa nada porque en un momento dado te puedas comer un filete. Pero si eso lo dejas de hacer porque te han dicho que es malo, se está creando en ti una emoción que no estás queriendo reconocer. Exactamente. Y no solamente esto, sino que inmediatamente estás dando el poder a otra persona o a otra o un cúmulo de enseñanzas. Entonces, responsabilízate en todo. En mi caso, no fue por ninguna razón de estas que has explicado tú. Yo comía carne, es más, en 3 meses que estuve en Buenos Aires, creo que comí carne todos los días, tanto a mediodía como por la noche. Y era feliz, y no pasaba absolutamente nada. Pero llegó un momento en que mi cuerpo dijo, bueno, ya está bien, y empecé a limitar la ingesta de carne. Y llegó otro momento en que en un restaurante había pedido un entrecot y cuando me lo sirvieron delante no pude ni cortar un trocito de ese entrecot y llevármelo a la boca. Tuve que devolver el plato. Le hice caso a mi cuerpo. Simplemente me responsabilicé de lo que el cuerpo me estaba pidiendo. Y en mi caso vuelvo a decir que yo no hice ningún caso, en ningún momento, de todas esas enseñanzas que te dice que la carne baja tu vibración. Evidentemente la carne es así porque además tiene otra cualidad, digamos, y es que la carne, el animal que es llevado a la muerte se percata de que le están llevando a la muerte y genera un miedo. Sí, debido al miedo está generando, no me sale la palabra, un psiquismo que luego tú en su cuerpo está generando una enzima, una sustancia que es una enzima en el fondo, que es tóxica para el cuerpo humano, que es tóxica para el cuerpo de todos los que ingieren esa carne, con lo cual en el fondo te estás poquito a poquito envenenando. Antiguamente yo que estudié un poquito cómo la duquesa de Alba fue envenenada en poquísimas dosis, hasta que llegó a morir. Así nos está ocurriendo a nosotros. Bueno, creo que ahí está siendo, permíteme la expresión, quizá demasiado sí, porque llevado a un extremo muy grande. Estábamos hablando de que cada uno
tiene que ser libre y escuchar a su propio cuerpo y casi que nos has envenenado a todos. Bueno, pero también... No hace falta... También uno tiene que ser consciente exactamente. de lo que toma y responsabilizarse de ello. De todos he sabido que bueno, pues ya sea el animal que sea, está tratado sobre todo pues con antibióticos, con piensos, etcétera, que digamos que de alguna forma les sobrealimentan para que crezcan antes, y evidentemente eso nos puede perjudicar a nivel salud física. Pero como hemos dicho, este inciso era para que cada uno se sienta libre de ser, de experimentar y de hacer lo que su corazón le dicte. Y que sobre todo hay que escuchar al cuerpo, porque el cuerpo es sabio y te dice qué es lo que está necesitando y qué es lo que no. Como anécdota os voy a contar, antes tomaba café, hace tiempo también, ya hace más de 2 años que tampoco tomo carne, pero no fue por ningún capricho, es simplemente porque mi cuerpo de repente empezó a rechazarlo, cada vez tomaba menos carne y me producía incluso náuseas, con lo cual escuché al cuerpo y dejé de tomarla. Pero con el café, curiosamente, y esto sí que es cierto que me habían dicho, no tomes café, bueno, independientemente que es malo para la alta tensión, etcétera, 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 también era un poco como el café te baja la vibración y tienes que estar en una vibración alta. Y tenemos una persona que conocemos en común, que tras un fin de semana con él en un retiro, aprendiendo esas cosas tan maravillosas que nos transmite, pues cada vez que yo por la mañana me levantaba, nos reuníamos todos para desayunar y me veía con un café, siempre me decía, tienes que dejar el café. Y yo siempre le respondía lo mismo, el lunes lo dejo, y al final no acababa de dejarlo, porque además yo sentía que si no me tomaba el café por la mañana no me despertaba, cosa que después me di cuenta que era más psicológico, claro, que otra cosa, porque exactamente, un día pues me desperté, me fui a preparar mi café y sentí que no necesitaba café y no lo tomé y estuve despierta todo el día, curiosamente. Escuchaste a tu cuerpo. De eso se trata. Y así que cada uno... te responsabilizaste de ello. Exactamente. Cada uno que escuche su propio corazón, que escuche su propio cuerpo y que actúe en base a lo que siente, independientemente de lo que nos cuenten, de lo que nos digan, de lo que podamos leer, precisamente para no co-crear ese 90% de sufrimiento. Hay otra verdad, Luis, que sigue. Esta yo creo que es mucho más conocida, porque además hemos escuchado muchas veces, el mundo externo no es más que un reflejo del mundo interno. Sí, esta es una verdad importantísima y que hay siempre que tener en cuenta, porque nos estamos quejando continuamente de todo lo que nos está ocurriendo en nuestro exterior, de los problemas que tenemos en el lugar de trabajo, de los problemas que tenemos con nuestros amigos, de los problemas que tenemos con nuestros padres, de los problemas que tenemos con nuestras parejas o nuestros hijos, y no somos capaces de averiguar por qué ese cúmulo de problemas. Y esto tiene una respuesta, y es que todos esos problemas están dentro de ti. Cuando tú tienes dentro de ti un mare magnum de caos, un caos interno que ni siquiera eres capaz de controlar, ese caos interno se produce en un caos externo y estás continuamente proyectando tu caos interno en todo tu mundo externo. Con lo cual, si quieres realmente solucionar, si no todos, gran parte de tus problemas en el mundo externo, empieza a preocuparte de intentar ordenar ese caos que tienes internamente. Es decir, que si yo me encuentro con una persona que de alguna forma pone a prueba mi paciencia, no es esa persona quien me está poniendo a prueba con la paciencia, sino que interiormente esa impaciencia está en mí. Sí, esa persona que te ha creado esa impaciencia está haciendo de espejo realmente de ti. Eso está dentro de ti. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Volvemos otra vez a
a la primera exposición que hicimos, te estás aceptando, estás viéndote por dentro, y si ves, estás aceptando lo que ves, porque hay muchas cosas que no nos gustan nada de nosotros. Si tú eres una persona celosa, ¿a quién le gusta reconocer que eres celosa? Si tú eres una persona que se irrita a la menor de cambio, a nadie le gusta reconocer que eres una persona irritable. Si eres una persona que eres envidiosa, ¿a quién le gusta reconocerse como envidiosa? Entonces, claro, esto, lo que te ocurre externamente, muchas veces está haciendo de espejo de esas cosas que no quieres ver de ti. Y lo ideal sería que reconozcas por qué esta persona que tengo enfrente me ha molestado tanto. Porque es posible que a otra persona que tienes al lado, eso que ha hecho esta persona no le haya molestado nada, y a ti te ha molestado profundamente. Ahí estamos, enlazamos de nuevo con el sufrimiento no está en el hecho, sino en tu percepción del hecho. Entonces te está haciendo un espejo para que te des cuenta de eso que no quieres aceptar, de eso que no te gusta dentro de ti y que no quieres aceptar. Es decir, que si nuestro mundo interno cambia, automáticamente cambiará nuestro mundo externo. Por supuesto. Si tu mundo interno cambia, llegas a la alegría, a la felicidad. Porque cuando algo que te hace sufrir se sana, se diluye, entras en un estado de felicidad impresionante. Y lo digo retrasando todas las sílabas de la palabra. Impresionante. Realmente entras en un estado de felicidad que nos merecemos todos, absolutamente todos los humanos, porque venimos siendo inocentes, absolutamente inocentes, y queremos la felicidad y queremos el amor, y esto es lo que tenemos que estar dando y lo que tenemos que estar recibiendo. Por consiguiente, todas esas personas realmente te pueden dar la felicidad. ¿Tú eres feliz, Luis? Pues sí, qué pregunta más qué pregunta más insidiosa, ¿eh? Has dado pues mira, paso muchos momentos a lo largo del día que soy tremendamente feliz, pero soy humano. No estoy, lo que se dice, todavía iluminado. Me gustaría enormemente estar iluminado, pero realmente no lo estoy. Soy humano. Y aunque me esté continuamente trabajando esas cosas que no me gustan dentro de mí, esas cosas están ahí. Y si yo he venido, por ejemplo, a trabajarme la soberbia se va a estar dando y se va a estar manifestando continuamente. Yo la voy a estar trabajando, pero no se va a ir, porque en mi misión de vida, cuando he aceptado entrar en este planeta, en esta tercera dimensión, he aceptado que tengo que trabajar la soberbia. Por consiguiente, se me va a estar poniendo continuamente, día a día, delante de mí, para que siga trabajándola. Entonces, cuando realmente llego a trabajarla, soy totalmente feliz. Pero claro, hay momentos en los que tengo que reconocer que me puede. Pero esta pregunta era porque la felicidad también es muy subjetivo. Cada persona lo puede interpretar de una manera. Para algunas personas ser feliz puede ser tener un trabajo con cierto nivel, tener una familia, tener un estatus tanto social como económico y profesional, y eso puede ser para algunas personas la felicidad. Igual que para otros la felicidad puede ser simplemente aceptarse a uno mismo, con lo que le gusta y con lo que no le gusta. Como tú bien has dicho, todos somos humanos.
a esa pregunta de ¿eres feliz? Si me lo hubieras hecho tú a mí, yo te hubiera contestado, sí, lo soy. ¿Puedo serlo más? Evidentemente. Pero parto de la base que ya soy feliz, porque estamos aceptando quiénes somos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Has puesto dos ejemplos, que unas personas buscan la felicidad en algo concreto, pero ese algo concreto siempre es algo externo. Sí. Y tú, en tu caso, has dicho, yo soy feliz porque me acepto a mí misma tal como soy, y eso me llega a una felicidad grande. ¿Por qué te lleva a esa felicidad? Porque cuando te has aceptado a ti misma con tus virtudes y con tus defectos, realmente empiezas a vivir la vida, a vivirla tal cual es. Y si un día llueve y te mojas, no te vas a enfadar, porque eso es lo que toca. Y si otro día hace calor, como últimamente está haciendo, y sé a ti, Nuria, que no te gusta mucho el calor, pero lo aceptas y eres feliz también, porque aceptas esa forma en que la naturaleza se está expresando. Es decir, vives de verdad la vida. Y las personas que has puesto el ejemplo de que basan la felicidad en un caso concreto, se están perdiendo otras cosas de la vida que son importantes también. Y a lo mejor esas personas que basan la felicidad en tener un trabajo que les gusta muchísimo y que son felices porque basan todo las 24 horas del día, bueno, no las 24 porque hay algunas que están durmiendo, pero enfocados en ese trabajo, se están perdiendo cosas que son importantísimas, como es procurar dar amor al que tienes al lado, porque muchas veces no somos conscientes ni siquiera de esto. Y la felicidad para mí real es, pues eso, la que te lleva a de verdad saber y aprender a vivir. Pero para ello, como tú bien has dicho, tienes que llegar a la aceptación de todo lo que está dentro de ti. Y quería preguntarte otra cosa. Dentro de los beneficios que tiene la recepción de Diksha, es decir, que nos den Diksha, está invocar energías auspiciosas. ¿Puedes explicarnos qué es exactamente invocar energías auspiciosas? Claro, el término auspicioso es un término que me parece, a lo mejor me estoy equivocando, pero me parece que no viene ni siquiera en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, invocar energías auspiciosas es invocar energías que te den precisamente, o que te lleven a esa felicidad que estamos de la que estamos hablando. Si tú basas tu felicidad en que necesitas un mínimo de dinero para que te llegue, puedas tener una casa cómoda, puedas tener un coche que te gusta, puedas tener una segunda vivienda. El buscar una energía auspiciosa quiere decir que te lleve a conseguir esa felicidad. Pero cuidado, las energías auspiciosas te pueden llevar a esa felicidad, pero si tú la enfocas por un camino que no es el correcto, de auspicioso no van a tener nada. Por ejemplo, una fecha auspiciosa es el cumpleaños de Bhagavan, el avatar. Sí, el 7 de marzo es una fecha auspiciosa, porque en esa fecha el nacimiento del avatar, vino al mundo un alma, una divinidad, con un propósito muy concreto, y es eliminar el sufrimiento al ser humano. ¿Cómo no va a ser auspicioso la fecha del nacimiento del Maestro Jesús? Evidentemente, el Maestro Jesús también vino con otro propósito
importantísimo, y es llevar el amor a la humanidad. ¿Cómo no va a ser auspicioso el nacimiento de Gautama, del Buda, cuando vino también con una serie de hechos que llevasen a la humanidad a la compasión? Son fechas auspiciosas porque cumplen con un cometido importantísimo en el ser humano. También contribuye a que tengas una mentalidad hacia la abundancia. Bueno, aquí también entramos en qué consideramos como abundancia. Exacto, es lo que iba a decir yo ahora. Si nos estamos enfocando siempre hacia que la felicidad nos la va a dar el dinero, entonces es un camino que es válido, porque no, tú quieres tener dinero, y de hecho, Nuria, tú y yo sabemos que cierta persona al que te has referido hace poco, nos decía que el universo te podría perfectamente dar hasta 1 millón de euros, y no todo el mundo tiene ese dinero, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Enfocarte en la abundancia es realmente enfocarte con lo que realmente necesitas. Eso es la abundancia. Eso es la abundancia. ¿Necesitas amor? Sí, necesitas amor. ¿Necesitas alimentarte? Sí, necesitas alimentarte. ¿Necesitas tener una casa donde poder dormir tranquilamente? Sí, necesitas tener una casa. Así sucesivamente, ¿no? Entonces, realmente enfocarte en la abundancia es enfocarte en lo que realmente tu ser está necesitando. Lo demás es accesorio. Bueno, accesorio hasta cierto punto, porque tú puedes perfectamente decir, vale, doy las gracias por tener todo esto que tengo, pero además me gustaría que se me regalase pues un Mercedes que me encanta tener, y tengo un Ford Focus. Bueno, pero por lo menos dar las gracias a esa abundancia que te da siempre la divinidad, para que te mantengas y te puedas mantener en felicidad. De hecho, uno de los mensajes, de los últimos mensajes que dio a través de videoconferencia Bhagavan, Bhagavan es el avatar, es quien trajo y canalizó la energía Diksha a nivel mundial, y él se conecta por videoconferencia en determinadas fechas con determinados países. En este caso, el momento que os estoy diciendo, él estaba conectado, estaban pues prácticamente todos los países de Latinoamérica junto con España conectados a la misma hora para recibir sus enseñanzas. Y una de esas enseñanzas, porque de hecho le preguntaban sobre los temas de la abundancia, cómo se están dando estas crisis que se están dando, cómo cada vez hay más personas a las que diríamos pobres, que tienen menos acceso pues a lo básico. Y él decía que primero tenemos que sentirnos abundantes, dando las gracias porque tenemos padres, porque tenemos pareja, marido, mujer, porque tenemos hijos. Es decir, primero por esas relaciones personales, familiares que tenemos, ahí tenemos que dar la gratitud, porque eso es abundancia. Y a partir de esa gratitud hacia esa abundancia de tener seres queridos a nuestro lado, que estén cerca o no estén cerca, o que quizá ya no estén, nos han dejado una huella de amor, una huella de apoyo. Y claro, dicho así, pues todos nos quedamos un poco pensando, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la abundancia? Pero realmente tiene mucho que ver. Sí, porque sí, cuando tú sientes que esto ya lo tienes, desde esa gratitud puedes permitir que te vengan el resto de las bendiciones. Exacto. Y quiero matizar también una cosa importantísima, matizar esas palabras de Sri Bhagavan, y es que
se refería a las relaciones. Energéticamente, la abundancia económica tiene mucho que ver con la relación que tienes con tu padre. Las dificultades que te enfrentas continuamente en la vida tienen energéticamente mucho que ver con la relación que tienes con tu madre. Y seamos también conscientes de que todos partimos del hecho de que no tenemos, y eso puede chocar a mucha gente que esté escuchando en estos momentos, no tenemos buenas relaciones ni con nuestra madre ni con nuestro padre. Y debemos de empezar, de verdad, a sanar esas relaciones. Hay muchas cargas que están en nuestro inconsciente, que se han generado en los 9 meses que has estado en el vientre de tu madre, que se han generado en los primeros meses de tu vida, que se han generado en los primeros años de tu vida, y ahí están. Tu niña interna o tu niño interno está muy dolido y tenemos que empezar a reconocer ese dolor. Tenemos que empezar a reconocer que tenemos que sanar la relación con nuestros padres. Y es muy probable que una vez sanadas estas relaciones empieces a conseguir esas cosas de más que nos da la abundancia. Llegados a este punto, me gustaría compartir algo con vosotros. Cuando estuve en India realizando el proceso, allí una de las grandes enseñanzas siempre es lo que acaba de comentar Luis, el sanar las relaciones con nuestro padre y con nuestra madre. Esto no significa que no les queramos, significa que, como bien ha dicho, desde que estamos en el vientre materno ya empezamos a sentir a nuestra mamá y también empezamos a sentir a nuestro papá alrededor. Esto también lo hablamos en programas anteriores junto con María Ángeles respecto a terapias regresivas. También es cierto que cuando somos pequeños suceden hechos que igual no entendemos y que se nos pueden quedar ahí acumulados y que quizá en la edad adulta no somos conscientes. Bien, pues una de las cosas que se hace en Oneness es un día especial en el cual te llevan a un estado en el que de repente se apagan todas las luces, te ponen una música y te dicen: ahora imagina que tienes a tu padre y a tu madre delante y diles todo aquello que nunca pudiste decirles a la cara, que nunca pudiste decirles en persona. Claro, cuando te llevan a este extremo, antes han estado, mediante todos los ejemplos y toda la clase que nos han dado anteriormente, para que lo entendáis, voy a utilizar una expresión para que lo entendáis, como metiendo el dedo en la llaga. Nos han estado preparando para que todo eso se mueva y pueda salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando te ves a oscuras, con la música alta, que tú entiendes que no te escucha absolutamente nadie, empiezas a soltar por la boca: por vuestra culpa esto, porque me hicisteis lo otro, porque me hicisteis lo de más allá, y cosas que por un momento ni se te pensó por la cabeza que podrías sentir o que podrías decir a tus padres, te empiezan a salir de una manera natural. Claro, libre. Exacto, cuando acabas dices: ¡guau! ¡Qué a gusto me he quedado! Y realmente te quedas a gusto, pero ahí viene la contrapartida. Cuando los dasas, que son los profesores de la universidad, te dicen: y ahora vas a experimentar el dolor que tú has causado a tus padres. Y ahí es donde, queridos, se nos cae el pensar que hemos sido buenos hijos. Sí. Porque nos hacemos conscientes del sufrimiento que inconscientemente hemos causado a nuestros padres. Lo que sí que os puedo decir es que después de vivir esta experiencia, el amor y el respeto y la gratitud, independientemente de lo que haya podido pasar con nuestros padres, pero el amor, el respeto y la gratitud que se siente no se puede explicar con palabras. No se puede explicar con palabras. Incluso es difícil hacerles comprender a los oyentes que las lágrimas, los mares de lágrimas que ha soltado en esa experiencia, hombres y mujeres, porque nos han acostumbrado a que solamente las mujeres son las que lloran,
Y yo en esa experiencia he soltado más lágrimas que a lo largo de toda mi vida. Y lo digo con alegría, y lo digo con... no sé, no encuentro palabras, con orgullo de haber soltado todas esas lágrimas, dándome cuenta del dolor que he causado a mis padres y dándome cuenta del profundo agradecimiento que tengo hacia ellos por haberme dado la vida, por haberme dado la cultura que yo he querido coger y que si ellos no me lo hubieran dado, a lo mejor me hubiese resultado más difícil haber llegado a donde he llegado. Eso no se puede explicar, como ha dicho Nuria. Bueno, dicho esto, nos queda dar las gracias a todos los papás, a todas las mamás que nos están escuchando, felicitar de paso a los Juanes y a las Juanas. Sí. Y daros a todos las gracias por pertenecer y por estar ahí escuchándonos programa tras programa, miércoles noche tras miércoles noche, aunque sean estas horas introspectivas y haya que madrugar al día siguiente. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís, los que nos mostráis vuestro apoyo a través de mensajes, a través de Facebook, a través del blog. Muchísimas gracias a todos vosotros. Buenas noches Luis. Buenas noches Nuria y buenas noches a todos los oyentes. Espero que la explicación sobre la Diksha pues se haya ampliado en este miércoles con respecto a lo que se dijo el miércoles pasado. Gracias. Y como os digo cada vez que nos despedimos, que seáis muy, muy, muy felices.